Buenas noches. Del día de hoy, en Unidos a la Distancia con la Diversidad, nos acompaña la maestra en Sexología Clínica, Marisela Tinajero. Ella tiene la maestría en Sexología Clínica, la especialidad en Educación Sexual, la licenciatura en Psicología y cuenta también con especialidad en el manejo de temas trans. Cabe destacar que tiene más de 24 años de experiencia en psicoterapia y hoy nos acompaña en este tema que es de suma importancia. Hoy más que nunca, hablar temas trans son sumamente relevantes. Por ello fue nuestro tema de apertura y sigue siendo uno de los temas al que más espacio le estamos dedicando porque también han sido blanco de muchas situaciones de violencia y de discriminación. Sin duda, hablar de los temas, romper el silencio nos visibiliza. Romper el silencio es importante, el silencio es el que nos mata. Hoy nos unimos en la reflexión, Guadalupe y Ray también nos acompañan en este espacio. Bienvenida, bienvenido y bueno, pues adelante Marisela, el público es todo tuyo. Adelante Guadalupe, adelante Ray. Amílcar, muchísimas gracias por la invitación. Yo encantada de participar y de justo, como bien lo pones, de visibilizar estos temas, de visibilizar la diversidad, la riqueza que se tiene cuando somos diversas y diversos. Y hoy, en esta oportunidad que tenemos de acercarnos a las otras, a los otros que están detrás de esta cámara, les quise compartir y les queremos compartir un conversatorio, una charla más allá de una conferencia magistral, una charla con dos personas que para mí son importantes, tanto Guadalupe, que amablemente confiaron en mí, se han acercado para el proceso psicoterapéutico y hoy aceptaron la invitación para charlar un poco respecto de su experiencia. Entonces, pues me gustaría que más allá de que yo las y los presente, se presenten a sí mismas, a sí mismos. Entonces, ¿quién quisiera iniciar? ¿Ray o Guadalupe? Quien sea. Sí. Ok, Lupita, si quieres ¿quieres inicio. iniciar? Hola, ¿qué tal? Marisela y Amílcar. Mi nombre es Guadalupe, soy una mujer transgénero, tengo 33 años y para mí es muy importante también que toquen estos temas, justo lo acaban de indicar. Creo que ahora somos un poco más visibles que antes. Yo me acuerdo, aún cuando yo tenía 20 años, no llegaba a tener esta información que ahorita nosotros contamos, ¿no? Y qué mejor que ahorita en este espacio, pues podemos nosotros y nosotras también expresarnos. Entonces, me da mucho gusto compartir esto con ustedes. Y de igual forma, si quieren saber algo más acerca de mí, adelante. Gracias. Gracias, Lupita. Ray, ¿quisieras presentarte? Bueno. ¿Quieres decirnos quién eres y tu edad? ¿Eres Ray? Bueno, mi nombre es Ray, tengo 10 años y soy un niño transgénero. Ok. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por estar aquí. Y bueno, a mí me gustaría que empezáramos porque nos contaran, Ray, para ti, ¿qué es ser una persona trans o transgénero, como le pusiste? ¿Qué es eso? ¿Desde cómo lo has vivido tú? Pues desde cuando tenía 5 años más o menos. ¿Qué te pasaba desde que tenías 5 años? Pues me gustaban las cosas de niño. Un día, fue mi cumpleaños y una tía me regaló una muñeca. Entonces, pues yo ya la recibí bien y la puse en la sala. No le hice caso, no jugué con ella ni nada. La dejé ahí apartada. Y desde ahí te diste cuenta que algo estaba pasando diferente. Ok. Lupita, ¿para ti qué es una persona trans? Para mí, una persona trans, tal cual su significado se escucha, es una persona que transciende.
Es una persona que además de que transiciona, para mí es una persona en la cual cuenta con un pasado, el cual a su vez cuando se transiciona, se lleva parte de este pasado. No es que este pasado lo esté arrastrando todo el tiempo, no, lo transforma. Y precisamente no lo transforma, sino lo transiciona. Es algo muy padre el ser una persona transgénero. Yo les puedo compartir que Ray, así como acaba de comentar, que él se dio cuenta en algún momento de su vida, a los 10 años yo me di cuenta, pues desde muy temprana edad, o sea, yo me di cuenta desde la secundaria, ya tenía idea de que era una persona transgénero, pero no sabía en realidad, como les había comentado, por esta falta de información, que a lo mejor culturalmente yo no tenía, pues bueno, que es transgénero, que es travesti, que es transexual. Entonces, partiendo desde esos puntos, para mí es muy importante el paso, o sea, fue pasando el tiempo y ya hasta que tomé una decisión a los 27 años, fue cuando inicié formalmente mi transición. Lupita, Ok. ¿y por dónde empezaste? ¿Por dónde empecé? No, bueno, muy buena pregunta. Sí, claro, o sea, porque esto no es así de, no son enchiladas, esto así de, ay, sí, o sea, hoy soy, no sé, un ejemplo, hoy soy Emanuel y mañana soy Marta. No, o sea, todo se empieza, yo creo, de poco en poco. Yo empecé a tener a partir de los 23 años, tarde, yo ya tenía ya como que estos sentimientos, primero como de una persona travesti, o sea, de vestirme, de sentirme mujer, aunque sea una noche, pero sentirme. Entonces lo hacía en Halloween, 23, 24 años, pero ya cuando me di cuenta en realidad a los 27 años que ya me iba a titular y necesitaba transicionar, fue cuando en realidad la titulación de mi carrera fue el empuje para transicionar, porque yo no quería sacar como yo había escuchado, y siempre son rumores, porque jamás tienes la información. Yo había escuchado en ese entonces que solo una vez te podías titular en la vida, y punto. Entonces quería hacerlo como mujer, y fue que empecé a transicionar. Ok, muchas gracias. Ray, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezaste, Ray? Bueno, desde los 5 años me he visto como niño Ok. y Empezaste a vestirte de niño. ujú, ¿Y qué más ha pasado? Desde los 5 hasta ahorita, hasta los 10 que ya tienes. pues bueno, cuando empecé la primaria estaba en la Rubén Darío. Entonces, pues estaba chico todavía y pues estaba en tercero, en segundo. No, estaba en tercero, no. Ok. Entre segundo y tercero estaba Ray. Exacto. Y luego, Y pues ya, pues me gustaba jugar con los niños, pues si veía una niña me gustaba y ya cuando pasé a tercero, pues empezó la discriminación, me empezaron a decir de cosas y eso. y eso. Ok. Oye, Ray, a mí me gustaría saber, yo soy Amílcar, igual, pues no nos conocemos, es la primera vez que estamos platicando todas y todos aquí juntos. Y en este platicar, a mí me gustaría saber, Ray, qué tan fácil o difícil está siendo para ti este proceso. Bueno, pues lo difícil es pues aceptar que soy trans, pues pues decir a un familiar, por ejemplo, que soy tres niñas. Ok, Eso es lo difícil. y, ok. ¿Y lo fácil? Pues que me acepten, que
pues ya que ya me cambié de escuela, que ya me aceptan y que ya tengo corto el pelo. Ok. ¿Y para ti, Lupita? Yo creo que una de las preguntas que primero me gustaría responder es por dónde empezar, ¿no? O sea, yo acabo de describir quién soy, cuándo me doy cuenta que es ser una persona trans y bueno, por dónde empiezo, ¿no? O sea, empecé justo porque yo me acerqué a una psicóloga que daba terapia sexual en la Clínica Condesa. Dentro de esta terapia sexual, uno de los programas que tiene la Clínica Condesa, pues obviamente es el programa para personas transgéneros. Pero pues yo no sabía que también era psicóloga, pues bueno, no nada más para ese programa, sino para todo en general, para todo la clínica. Entonces, amablemente me dio el contacto de Marisela. Fue lo primero que yo hice, fue contactar a Marisela y empecé justo de esa forma, ¿no? Y primero, yo te puedo decir que el primero yo empecé como una persona travesti y únicamente en estas sesiones terapéuticas para sentirme como en confianza. Creo que algo que siempre me ha gustado de todo este proceso que he transicionado es el no exponerme, ¿no? El no sufrir algún tipo de violencia. Entonces, este tipo de exposiciones, trabajarla, ¿no? ¿De qué forma trabajar la exposición o yo exponerme como persona, o sea, poco a poco, sintiéndome en confianza conmigo misma, primero yendo en las sesiones, pues bueno, como una persona travesti, después de las sesiones, pues empezar poco a poco ya a aceptarme como mi rol de mujer y como actualmente yo me siento. Y fue un trabajo en conjunto, no nada más de ella, ¿no? Sino a la par también la terapia hormonal, ¿no? O sea, yo soy una persona mayor de edad, entonces puedo tomar este tipo de decisiones, la terapia hormonal y también en ese entonces yo vivo en la Ciudad de México, yo soy residente de la Ciudad de México, yo nací en la Ciudad de México. En ese entonces, cuando yo empezaba a transicionar, vaya, a empezar, no existía la modificación de documentos eh, por medio de lo administrativo, vaya, ¿no? Entonces tenía que ser por medio de un juicio. Entonces eran estos tres pasos, ¿no? Tanto la abogada como la terapia hormonal y la terapia psicológica con Marisela. Ok. Y me podrías repetir tus preguntas, Amilcar. Sí, claro. Justo yo le preguntaba a Ray en este proceso que había sido quizás lo más amigable o sencillo y que quizás ha sido en tu experiencia lo más difícil en este transitar, en tu transitar. Pues lo más amigable para mí es descubrir que justo esa palabra, o sea, tienes nuevos amigos y pierdes amigos en esta Claro. transición. Muy pocas personas las conservo que me conocen de antes. Uno piensa que al transicionar pues no va a pasar nada, no vas a cambiar de amistad. Y sí, efectivamente, ganas y pierdes amigos. Yo creo que eso es lo más a mí. Y lo más difícil, cuando la mayoría piensa que la familia siempre está para apoyarte, mi familia directa ha sido lo más difícil con lo que he lidiado en esta transición. O sea, no ha sido la escuela, porque yo en ese momento yo me estaba titulando, entonces ya no iba a la escuela. No fue en el trabajo, porque yo renuncié y justo encontré un trabajo en el cual, y yo creo que fue la familia directa lo más difícil para mí. Lidiar con la familia directa desde exponerle quién, o sea, justo estas preguntas, quién soy, a dónde voy, qué es lo que se espera de mí. Entonces, Claro. este ha sido lo más difícil. Ok, muchas gracias, Y Guadalupe. Lupita, quisiera preguntarte o que nos pudieras compartir como el proceso de justo de cambiar, porque bueno, ya cuando Lupita les decía que cuando ella entra al proceso, todavía no estaba esta posibilidad que se gana en el Fue en el 2015. 2015. Sí, ¿no? Recuerdo perfectamente En que el fue en 2015. noviembre de
del 2014 Noviembre del 2014 y se se hizo aprueba activa, se aprueba y y ya se hace efectivo febrero el del 3 de marzo. 2015 Ah, es cuando ok. se hace efectiva. Y entonces, cuéntanos un poco cómo, bueno, eso nos dio como mucho gusto, saltamos de Sí, felicidad, pero claro. además de eso, eh, todo lo que hay que hacer y pasar para que hoy, el día de hoy, todos los documentos estén a nombre de Guadalupe y Está participando Ray con nosotros y nos está comentando, ¿no? De qué es lo que ha pasado en la escuela, porque son tiempos que pues, yo la verdad me hubiera encantado vivir, pero lamentablemente es que pues, no los viví. Entonces, el proceso de cambiar, pues bueno, yo brinqué, me acuerdo que brinqué de felicidad. Eh, no sé cómo explicarlo en estos momentos, porque o sea, el cambio de papeles, yo recuerdo que unos meses antes de que se aprobara, porque eso sí, recuerdo que se habían pasado las elecciones, entonces justo no podía yo sacar una identificación oficial hasta junio. Esto se había aprobado en marzo, entonces yo ya tengo un acta de nacimiento, pero no tengo una identificación oficial. Entonces, pues padrísimo, ¿no? O sea, para ser visible ante todos, obviamente necesitas una identificación oficial. Eh, la primera y la que siempre te van a pedir, pues es una INE. Antes era IFE todavía. Entonces, era una INE. Y me tuve que esperar hasta junio. Pero en ese proceso, o sea, de marzo a junio, lo que yo investigué fue qué documentos las personas necesitaban para que pudieran hacer efectivo mi modificación. Yo les explicaba de que ya se había aprobado esto y el otro. Entonces, como que todavía no entendían. Entre las documentaciones que a mí me solicitaban, era prueba del juicio a favor. Y pues no existía porque yo era de las personas en las cuales pues lo solicitó su nueva acta de nacimiento eh, ante el registro civil. Entonces, cuando se levanta un acta de nacimiento, una nueva acta de nacimiento, pues no hay rastro, vaya, de que antes era tal y ahora tal. Pero lo que sí deja huella es que tú tienes un expediente. Entonces, en este expediente, pues 2, 3 organismos, la verdad, sí me lo solicitaron. Les puedo decir que para el seguro, o sea, lo primero que hice en cuanto yo pude obtener mi INE, eh, ya me la dieron. Lo primero que hice fue modificar mi número de seguro social para yo poder trabajar como Guadalupe, obviamente, para poder ganar dinero, para seguir transicionando, porque yo no me sentía completa. Entonces, lo primero que hice fue ir al Seguro Social, modifiqué mi número de Seguro Social y después de modificar mi número de Seguro Social, obvio tenía que esperar a que todo se reflejara. Este tipo de cambios ante el Seguro Social, como se refleja tanto en el Afore, como también repercute en el nombre, en el CURP y todo esto, entonces tardaba en reflejarse. Lo último que se modifica, me acuerdo, es el CURP como tal. Ni siquiera el nombre, el CURP es lo que se modifica. Y así empezó. Primero fui como, en cuanto la tuve, fui Seguro Social. Y al siguiente día me fui a la SEP a modificar o sea, Documentación. título. Mi certificado de primaria, secundaria, y después, o sea, obvio necesito primaria, secundaria para modificar el de la prepa. Yo había hecho la preparatoria UNAM, entonces ya hasta ahí se cerraba mi ciclo con la SEP de modificar, y luego empezaba con la UNAM. Ahora, cuando yo modificaba ante la SEP, yo las tenía que exponer todo el tiempo. Es que no tengo esta prueba de juicio a favor, o sea, no tengo la prueba de juicio a favor. Lo único que tengo es esto que acaba de salir a la luz, o sea, la aprobación de la reforma al Código Civil
No Ujú. recuerdo el artículo, la verdad, del Código Civil, pero era la reforma al artículo, creo que era 135, 132 del Código Civil de la Ciudad de México. Entonces era ponerles eso y mi documentación de antes y después. Ahora, queda, como les había explicado, queda también un, este, un expediente en el cual este expediente, pues ahí indica que antes eras tal y ahora eres tal, pues con sellos, obviamente, del registro civil. Estas dos, tres organismos que yo les comentaba fueron Relaciones Exteriores para solicitar mi pasaporte, fue quien me lo solicitó, y déjenme acordarme qué otro me solicitó esto, me pidió esto. Por el momento es el que me llega a la mente, pero fueron como dos, tres organismos o secretarías, vaya, pues sí, organismos, quienes me solicitaron esto. Recuerdo que siempre era de las primeras que les decía, no, es que ahora es así y antes era así. O sea, explicarles todo. Jamás tuve, eso sí te lo puede confesar esta Marisela, jamás tuve un grupo de apoyo. Jamás llegué yo como sin armas, ¿no? Y esto no quiero decir que un grupo de apoyo va a ser un arma, no, para nada, sino lo único que tenía era toda la información que yo había recopilado desde marzo hasta junio. Entonces, así fue como este proceso, el cual tuve que modificar la documentación. Primero para mí fue el Seguro Social, para poder trabajar, obvio, como mujer, y seguir con mi transición, ¿no? Y dos, bueno, Seguro Social, después o sea, los certificados de estudios, porque obviamente pues a mí me exigían, o sea, no, era incoherente cuando yo solicitaba un trabajo y de repente mi cédula no coincidía pues vaya, con mi otra identidad. Entonces, quieras o no, la gente como que se queda así como, qué raro. Pero gracias a Dios no me pasó esto, o sea, creo que se abrieron, o sea, la empresa donde yo entré a trabajar, yo les comenté, obviamente, y ni siquiera fue por alguna documentación mía mexicana, o sea, fue porque yo tenía que salir del país, entonces uno de los documentos no estaba acorde a mi género y fue cuando yo les expuse a recursos humanos. Yo soy una persona transgénero y no tengo por qué darte explicaciones. Si necesitas documentación, aquí está, tengo todo lo necesario. Si necesitas copia de mi expediente, te la puedo dar sin problema. La empresa fue flexible. Creo que ya la mayoría muchas empresas son flexibles. Yo conozco que todavía no, estas empresas no son tan flexibles, no hay muchas, pero me dio, o sea, gracias a Dios tuve esta fortuna de que la empresa a la cual yo, yo primero entré a trabajar acorde a mi género fuera un poco más flexible. Okay. Lupita, muchas gracias por Ay, sí, compartirnos ya, o esto. sea, perdónenme por seguirle. Ray, cuéntanos, ¿estás muy calladito ya? ¿Estás muy atento? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? Bien, ahorita no puedo más porque estoy quitando la máscara. ¿Ya te está apretando la máscara? Me la Oye, quité y ahorita le estoy agarrando. ya, ok. Oye, Ray, cuéntanos un poco. ¿Nos quieres platicar o compartir quiénes sí te han apoyado en este proceso y cómo te has sentido? Pues bueno, mi abuela, mi abuelo, mi prima, pues mi tía Albania, y pues me siento muy bien. Ok. ¿Y en la escuela, en la nueva escuela te han apoyado? Mucho. Ya en la nueva escuela ya me reconocen como niño. Oh, qué bien. ¿Y qué más hicieron? ¿Nos quieres platicar un poco qué otras cosas hicieron para apoyarte? Pues ya cambiaron el nombre de niña al nombre de niño, ya pues ya tengo el pues el corte de niño, y ya todo. Y me El siento muy feliz. uniforme. Ok. Ajá, ya me siento muy feliz. Y ya no tengo que usar jumper. Ok, ya llevas el uniforme de niño que tú querías. Ujú.
Ok. Y también ellos te prestaban el baño de los maestros de a ratos, ¿no? ¿Te acuerdas? Y la otra cosa que hicieron es que fueron a dar una plática a tu escuela, ¿verdad? Derechos humanos sobre qué, ¿te acuerdas? A partir No, de que tú llegas a la escuela, que fueron unas personas de derechos humanos a dar una plática sobre diversidad sexual. A partir de que Ray llega a esta nueva escuela, justo en el apoyo de sus familiares, en conjunto con otras personas y derechos humanos, podemos llevar a cabo como pláticas y charlas para las y los maestros. Y bueno, se piensan como en hacer otras cosas porque los directivos de esta institución pues se acogieron bastante bien y con mucha apertura, aunque también el caso de Ray y en particular también nos dijeron que querían conocer más porque probablemente no fuese el único o la única persona que pudiera llegar con una situación, querían estar preparadas y preparados para eso, ¿no? Entonces, en la escuela nos ha ido como bastante bien hasta este momento y bueno, ahora con el proceso de la contingencia, pues se acaba como un poco varado el tema, pero ha habido ese gran apoyo allá. Ray, ¿tú nos quieres platicar un poco cómo te ha apoyado el proceso terapéutico, el tiempo que has sido conmigo, cómo te ha apoyado, no te ha apoyado? Cuéntanos. pues tú me has apoyado mucho. Ok, ¿y lo que trabajamos te ha ayudado de algo? Sí, mucho. ¿Cómo en qué cosa? Pues, Como que pues, pues, este, en mi sexo, en cómo me siento y eso. Ok, muchas gracias. Oye, y hablando de la transición, ¿estás transicionando de ser Spider-Man ahora a ser quién? Te ves muy bien. Es que esta máscara, esta, tiene esta parte que va a la nariz, entonces está muy pesada y me lastima. Ok, está bien, está bien. Lo importante es irnos acomodando con lo que tenemos y Sí, con la vida misma. Y qué bueno que te pusiste esa, que tenías otra de reserva, ¿no? sí, me siento muy seguro. Muy bien. Katy, ¿usted nos quiere compartir un poco de qué manera han podido ustedes ir apoyando a Ray? bueno, pues nosotros nos dimos cuenta obviamente desde que era muy pequeñito de sus gustos, sus preferencias con los juguetes, la ropa, y pues pensábamos que podría ser una etapa nada más, pero poco a poco fue manifestando su gusto por las niñas, el decir que era el hombre de la casa cuando el abuelo sale a trabajar, entonces yo soy el hombre de la casa en este momento. Y pues no tenemos ningún problema con eso. Lo único que a nosotros nos preocupa en sí es el hecho de que lo agredan en la escuela, que ya sucedió, el rechazo que pueda sentir y que no sepa cómo manejarlo. Esa es la cuestión, ¿no? Pero la mayoría de la familia está aceptando. Ahorita pues con la pandemia y todo este proceso no hemos visto mucha familia, pero la poca que hemos visto él se encarga de decirles que es un niño trans y sin problema. Ok, Ha tenido apoyo y aceptación. ok. Amílcar, ¿les quieres preguntar algo? Pues sí, justo me ganaste la pregunta en la que yo estaba pensando, en este sentido de quién había sido como esta persona o estas personas que estaban apoyando a Ray también y cómo estaba haciendo como este proceso.
Ya Lupita también nos compartía que a ella le tocó otra época y es como mirar también estos avances que hoy puede, de los que hoy puede disfrutar Ray, que también es como un contraste desde este ir abriéndose nuevos espacios, la escuela también sensibilizando a la población, tanto de alumnos como de padres de familia, por esto que nos compartías de que se fue a dar una plática de derechos humanos, porque efectivamente el caso de Ray y el caso de Lupita, pues no son los únicos, hay muchos otros casos y muchas veces las personas o los niños, las niñas no tienen este valor de decirlo, de abrirlo tan fácilmente, pues porque también hay temor, hay este temor a que puedan ser lastimados o lastimadas, como bien nos compartía Katy, y en este sentido me parece que es muy, muy, muy importante como ya lo decía al inicio, el hablar de estos temas. Y justo ahí me gustaría preguntarte, Lupita, ¿tú qué crees que tendríamos que hacer o que hacer ir sumando en aras de seguir avanzando en estos temas que tienen que ver con el transitar? Yo creo que lo más importante sería la información desde los padres. No nada más basta la información en la escuela. Yo creo que yo no he tenido esta fortuna, a lo mejor Ray sí la tiene, pero yo no he tenido esta fortuna de que mis padres todavía hasta la fecha me puedan a mí tratar como mujer. Y yo creo que se empieza desde ahí. O sea, mis padres, por ejemplo, mi mamá, que es una persona que sí me ha apoyado en mi transición, o sea, moralmente, de repente me dice como mi nombre anterior, o sea, y se expresa ante los demás como yo, si fuera una persona de género masculino. Y pues mi papá, o sea, no, bueno, o sea, para mi papá sigo siendo un hombre, ¿no? O sea, fuera de que ya modifiqué muchas cosas, incluyendo la documentación, yo para él sigo siendo un hombre. Entonces yo creo que para avanzar en estos temas de transicionar, yo creo que la información desde la familia y compartirlo también a medio mundo. O sea, me ha tocado que hay personas que no saben que nos estamos en pleno siglo XXI y hay personas que no saben qué es una persona transgénero. O sea, tienen dudas, para ellos una persona transgénero es un travesti. O sea, o sea, no a lo mejor una o sino un travesti, punto. Y creo que la información desde la familia hasta empresas, escuelas, instituciones gubernamentales también, o sea, estas bombas de información que a veces nos dan en los medios de transporte son buenas, pero al mes la quitan. Entonces, yo creo que seguir con este tipo de informaciones que sean permanentes. Okay. Como educando y sensibilizando a la población en general. Exacto. Y bueno, eso entiendo sería como para la población en general. Yo no sé si en tu experiencia, Lupita, cómo te fue con los profesionistas de la salud, con los profesionistas del área sexual, porque no estamos exentos ni sí, exentas obvio. de repente de patinar por ahí, de que nos falte también información. Exacto. Cada 6 meses yo me realizo, pues obviamente, estudios hormonales, ¿no? Entonces, siempre cuando voy a una marca de un laboratorio, no importa la sucursal, o sea, la que me quiera acercar, a eso voy. Y entonces es muy raro porque siempre me dice, o sea, una de las preguntas que acabas de comentar, ¿no? Como para sensibilizar a todas las personas, me dicen siempre, o bueno, me preguntan, vaya, último periodo, entonces obvio yo respondo, nunca he tenido una menstruación. Y en eso se preguntan, ¿por qué? O sea, como si fuera algo como muy raro el que una mujer no menstruara. Y así de, ¿pero por qué? Todas se imaginan que me hago estudios hormonales porque me voy, o sea, porque estoy a lo mejor en un ciclo in vitro, que estoy en un método de fertilización o algo por el estilo. Y entonces ya es cuando les digo, o sea, es que soy una persona transgénero y pues no menstruo.
Entonces, la primera respuesta que llega, y esto es algo que sería como muy importante para todos, la primera respuesta que les llega es, no pareces. Y creo que no es válido el no pareces, el que sea su primera respuesta, en vez de que te pregunten otro tipo de cosas o el que te respondan estos. Esto es siempre cuando me hago estudios hormonales y cuando yo voy con un doctor en específico, también la primera respuesta, y doctores, es no pareces. Ok. Que me parece que eso también, Lupita, habla de esta gran necesidad que tenemos de educar en general, pues también a las personas profesionistas que podamos o que puedan estar en contacto con personas de la diversidad, porque hay muchas áreas donde esto ocurre, a veces hasta en terapias de pareja homosexual, donde, tu amigo, tu amiga, ¿Sí? o en personas intersexuales, donde también parece como no ser una opción o una variante más que claro que también existe. Exacto. Claro, y creo que justo eso da pauta para como la importancia de este espacio que abres a mí, pero creo que no solo a lo mejor ahora, lo pensaba cuando le preguntaba a Lupita, ¿qué más falta? Y ella mencionaba como el espacio de información, que por supuesto es la importancia de la sensibilización y de otra serie de cosas. Y yo digo, este espacio tendríamos que buscar una forma de que sea permanente, ¿no? Claro. Que de manera constante, no solo en este mes de la diversidad o que festejamos el tema de la marcha y otra serie de cosas, sino es empezar a generar y buscar alternativas, porque no solo a la población en general, como bien lo planteas, sino a estas otras personas que son especialistas y que en algún tema en realidad y ante estas situaciones, ¿de qué manera se responde? ¿De qué manera se contesta? Pero además, ¿de qué manera ellas y ellos tendrían que abrir el panorama respecto de lo que hacen para, por supuesto, tener presente el asunto de la inclusión? Claro. Y la inclusión, ahí cabemos todas y todos, con todas nuestras diferencias. Entonces, creo que sí es importante empezar a buscar y a pensar para generar nuevos espacios donde todas las voces sean escuchadas, ¿no? Y a mí me encanta hoy que Lupita nos comparta esa experiencia donde por lo menos yo no la hubiera pensado, ¿no? Aunque la pregunta o la respuesta justo sea esa. No sé. Ok, y sí, justamente pues desde ahí la propuesta de este espacio es vayamos sumando y Claro. vayamos enriqueciéndonos y desde ahí por supuesto iremos sumando otros elementos que probablemente a primera vista, a primera mano se nos hubieran ido. Claro. Y yo quiero, no sé, a mí, amén de lo que tú me digas, pero tal vez ir como cerrando un poco Sí, claro. el conversatorio, sobre todo porque Raya estaba por ahí ya como queriéndose acostar y ya entiendo que ya es... Máscara. Sí, claro, entiendo la hora, además de todo, y agradecerles muchísimo el tiempo. Ray, quisiera preguntarte, ¿estás por ahí todavía? ¿No te has dormido? Oye, quisiera preguntarte, por último, para ir cerrando este momento del conversatorio, de este conversar con todas y todos, ¿qué es lo más importante que tú le dirías a las personas que están afuera? ¿Qué te gustaría decirles de las personas trans o de los chicos como tú? Pues que respeten el sexo. ¿De qué manera pides respeto? Pues de que no nos digan cosas, que nos respeten. Con todo esto que eres. ¿Sí? Oye, ¿y le darías un mensaje a algún niño o alguna niña trans que a lo mejor mañana, que nos pueda ver en este conversatorio? ¿Le podrías dar un mensajito? Pues que no se esconda. Que no se esconda. ¿Y con quién tendría que hablar para no esconderse? Con su mamá, con su papá, con cualquier familiar. Ok. Ray, te agradezco muchísimo, Katy, le agradezco muchísimo. Katy, ¿usted quiere darnos algún mensaje? ¿Le gustaría
Damos un mensaje. Pues que, como dice Ray, respetar a Güey. a los niños, a las personas trans, porque pues todos al final de cuentas somos iguales. Somos personas. Y pues no tenemos que prejuzgar ni nada, porque eso pues les hace mucho daño. Y no nada más a ellos, también a las personas que estamos cerca de ellos también nos daña. En pronunciar bien el nombre Ray sería Ray. Ray, ok, disculpe usted, porque todas y todos hemos dicho Ray, disculpe, ¿verdad, Toda la Lupita? sesión. Toda la sesión. Toda la sesión. Yo qué pues Ok, Ray. ¿Cómo Ray. es? Cuéntanos. Ray, ok. Lupita, es que algo es que nos... estadounidense. Ok, ok. Lupita, ¿tú nos quieres dar un mensaje a quienes nos vean, a las personas, a la población en general? Claro que sí. A la población trans, que se acerquen con especialistas, que no tengan miedo allá afuera, si da miedo, obviamente. He de confesar que las primeras veces fue un temor salir a la calle. No quiero decir vulgarmente salir del closet. No. Simplemente salir a la calle tal cual como somos da miedo. No pasa nada. Creo que es lo mejor que he hecho en mi vida, el haber transicionado, que se acerquen con especialistas, eh, que lo lleven, no se automediquen a las personas trans, que por favor no se automediquen, que siempre tengan una terapia psicológica, siempre. No importa si es un especialista, pero siempre esta terapia psicológica va a ayudar en todo este proceso. Y también para las personas que no son trans, pues que bueno, hay demasiada información acerca de nosotras como personas transgénero, entonces muchísima información en internet que pueden leer y pueden consultar y sin problema nos pueden preguntar a nosotros, que a lo mejor es lo que estamos viviendo, es lo que les podemos responder. La verdad es que no todos los casos son iguales, siempre la gente como generaliza, pero no siempre todos los casos son iguales. Entonces, acérquense, infórmense y para las personas trans no se automediquen, por favor. Muchísimas gracias. A mí, antes Sí, de terminar, sí, Ami. me gustaría también preguntarte a ti, Marisela, cómo ha sido tu experiencia en este acompañamiento que le has dado a Ray y a Guadalupe en este transicional. Decíamos hace rato, podríamos decir antes de iniciar esta grabación, que los procesos terapéuticos nos llevan a transicionar por diferentes áreas, por diferentes aspectos de nuestra vida. Entonces, también me gustaría que escucháramos, que nos compartieras cómo ha sido ese transitar para ti, acompañando a Ray y a Lupita. Híjole, pues ha sido para empezar un proceso muy enriquecedor, que agradezco, siempre les he agradecido la confianza que han tenido para depositar este acompañamiento conmigo. Y pues primero el enriquecimiento que me ha dejado, como por supuesto especialista, como profesionista, como persona, por supuesto, ir reconociendo estos saberes que ellas y ellos traen, que Lupita trae, que trajo a lo largo de 2 años que estuvimos en proceso psicoterapéutico y después ya hicimos un proceso solo de acompañamiento por 1 año. Y ahora, amablemente, Lupita siempre está en la disposición de apoyar para esta serie de cosas y de vez en cuando vamos viendo cómo le va en este proceso. Entonces, esas 2 primeras cosas, he aprendido muchísimo en conjunto con ellas y con ellos. 2, con Ray, ¿cómo es? Ray, cuéntame otra vez. Con Ray. Ha sido también, por supuesto, poder mirar desde esta valentía que él tiene para decidir desde esta edad empezar
a generar nuevas sinergias en otros espacios, porque por supuesto, para mí el caso de Lupita era mucho más sencillo, no porque lo fuera así, bueno, para empezar, porque Lupita fue una consultante muy disciplinada, eso tengo que decirlo, porque no todas las consultantes o los consultantes son así. Ella ha sido muy disciplinada y lo fue. Y decíamos, tienes que trabajar en esto, y empieza terapia hormonal, y empieza y ahora 24/7, y ahora no sé qué. Y iba haciéndolo, ¿no? Entonces, ese proceso fue muy disciplinado, muy de libro, casi, casi. Y, sin embargo, eso me acercaba mucho de inmediato, por supuesto, a todo lo que hay en la teoría. Sin embargo, en el caso de Ray, se vive distinto, porque desde que es menor de edad, las condiciones cambian. Cambian para solicitar una serie de apoyos. Estuvimos buscando apoyos para por lo menos una orientación hormonal de qué pasaba con su edad. Afortunadamente conseguimos que en el Federico Gómez nos dieran esa orientación. Y bueno, otras cosas que ya van organizándose. Por supuesto, el asunto legal o administrativo respecto de su documentación, pues eso aún hasta el día de hoy no es posible en la Ciudad de México. Y lo otro es que, por supuesto, las condiciones específicas de Ray han sido muy enriquecedoras, muy, muy enriquecedoras, sobre todo porque la familia, y aquí romper un poco también, como este tema de la familia de mamá, papá, hijitos, donde aquí la familia de Ray ha sido o es abuela, abuelo, tía, prima, y han estado ahí. Han estado apoyando, acompañando, preguntándose, subiendo y bajando en conjunto para conseguir los espacios adecuados. Entonces, yo en la medida de mis posibilidades he estado acompañando. En conjunto hemos estado buscando espacios para la atención en otras disciplinas que para él es importante atenderlas. Y pues es lo que yo me llevo, por supuesto, mucho aprendizaje y sobre todo como el enriquecimiento que me dan día con día para mi trabajo profesional, psicoterapéutico y sexológico. Okay. Pues muchísimas gracias, en verdad muy agradecido contigo, Lupita, con Rey, con Katy, con Marisela, por habernos compartido un poco de su experiencia, un poco de su transitar en el espacio terapéutico. Sin duda, este punto que va planteando Marisela de invitarnos a que esto no nada más sea en este mes, que es el mes de la diversidad, y no nada más se vuelva en una participación de unos cuantos minutos, sino de verdad que vayamos trabajando para generar más espacios que sigan favoreciendo la difusión, la educación con fundamento científico en las diferentes redes, en las diferentes plataformas, en aras de que pueda llegar a una mayor cantidad de personas. Buscaremos y haremos lo propio, lo que esté en mis manos, por lo menos, para seguir generando y gestionando estos espacios que en este momento, pues inicialmente fue por iniciativa propia, de manera de, se me ocurrió y por qué no vamos a lanzarnos a esta aventura, y agradecerles de verdad el que se hayan sumado a esta aventura, a esta locura, y pues invitarles a seguir unidos a la distancia con la diversidad, sumando justamente información, más experiencias para que podamos juntas, juntos, juntes, seguir siendo parte del cambio. Al final del día, todas, todos, todes, somos diversos, diversas, y nada de lo que es humano nos es ajeno. Buenas noches y seguimos en contacto. Muchas Claro que gracias. sí. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.